desanimes. Confía en la palabra, aleluya, que Dios te ha dado. Confía en la promesa que Dios te dio. Cuando estés en medio de alguna situación que te haga perder el ánimo, ve a la palabra. Y ahí el Señor te hará recordar que Él tiene promesas para nosotros, que están vigentes. Cuando en el momento te sientes allí agobiado, tú vas a la palabra y eso es refrigerio para tu alma. Eso decía el salmista. Es refrigerio para su alma. Aunque estuviera en luchas, en persecuciones, en aflicciones, en desánimo, en depresión. Cuando piensas que ya todo ha terminado, el Señor nuevamente te levanta y te sostiene cuando tú confías en Él. Cuando tú te mantienes allí confiado en Él. Vámonos a la palabra en el Salmo 42, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Levante su mano y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos en esta hora por tu grande amor y misericordia para con nosotros, por recordarnos cada día, Señor, que tú eres bueno, que tú nos sostienes, que tú nos diriges, que tú nos renuevas, Señor, que tú eres quien nos fortalece y que levanta nuestra cabeza y dirige nuestros pasos. En este día, Señor, bendice tu pueblo, Padre amado, que está usted obrando en esta mañana en cada uno, que esta palabra redarguya en cada corazón, Señor, y haga para lo que es enviado. Que sea usted en esta hora pasando carbón encendido por mis labios, mi garganta, sellada las mentes con la sangre de Cristo, Señor, en esta mañana. Líbranos de toda acechanza del enemigo. Quebranta toda saeta, todo ataque, todo dardo, todo aquello que se quiera interponer en lo que tú tienes dispuesto en este día. Lo declaramos sin poder y sin autoridad, creyendo y confiando que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te pregunto, ¿qué es lo que necesitas hoy día? ¿Necesitas una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo? Una palabra que te anime a seguir adelante. ¿Es lo que necesitas? Pues eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos dice que no hay ninguna situación imposible, ninguna enfermedad imposible, ni un problema financiero, ni matrimonial, ni ninguna situación que el Señor no pueda manejar y tener respuesta. Si hubiera situaciones imposibles, son para aquellos que no han creído en la palabra de Dios, que no conocen de Dios. Pero tú y yo que conocemos de Él, hoy necesitamos recordar que a través de la palabra de Dios está tu respuesta. A veces la queremos encontrar en los lugares, en las personas. Por eso hay personas que se mueven de un lugar a otro buscando profecía. Pero la palabra de Dios dice que la profecía y la ciencia acabarán, pero su palabra no pasará. Ella permanece fiel. Fue la misma de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Y fue la que sostuvo a aquellos que ya estuvieron en esta tierra. Y también nos sostiene a ti y a mí y a nuestras generaciones venideras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios. Muchos que se encuentran poniendo hoy la mirada en cosas terrenales, porque hay enfermedades, y entonces me dedico solamente a pensar en el dolor, en el factor económico, en que de pronto no tiene empleo, en que de pronto tiene tantas deudas acumulándose allí en la mesa. Pero, y cuando se le habla a muchos de esto, ¿qué dicen? No es fácil.
Y de pronto te han dicho, para ti es fácil porque tú no estás viviendo, pero tú no sabes lo que el otro está viviendo también. Pero está ahí en silencio, confiado en que Dios tiene cuidado de nosotros. Que su misericordia no nos ha dejado y que por su misericordia nosotros permanecemos en pie. El Salmo 42, 1 y 2 nos recuerda que hay un animal, un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Y sabe por qué él brama? Porque él, aleluya, de esa forma, al momento de estar en ese hábitat donde él se encuentra, hay muchos animales salvajes. Y que a través de esos animales salvajes que están allí, sin importar lo que ellos estén ahí, él sigue bramando. Porque él tiene necesidad, porque tiene sed, porque necesita agua. Y no le importa nada. Porque cuando él empieza a bramar, claro, los que están alrededor empiezan a escuchar. Por eso cuando tú empiezas a orar y a clamar, tú te haces como una protección y un escudo, pero el enemigo sabe que está ahí y no va a quedarse quieto hasta buscar ocasión de sacarte de allí. ¿Acaso no lo quiso hacer con Job? ¿Acaso no lo señaló delante del Señor? Y le dijo, ves tu siervo Job. Porque el Señor estaba en el momento, ¿verdad? Alegre, contento, míralo. Ahí está. Él sí me ama. Dijo, porque tú le tienes todo esto. De igual forma, tú no sabes cuántas veces el enemigo ha pedido para zarandearte, como lo hizo con Pedro. Porque él sabe lo que Dios tiene contigo. Él sabe lo que tú eres en las manos de Dios. Porque si no estuviéramos en las manos de Dios, no somos nada. No valemos nada. Pero en las manos de Dios somos armas poderosas contra las tinieblas. Y el Señor nos ha forjado para poder derribar y destruir aquello que el enemigo quiere maquinar. Pero cuando tú te dejas afligir, cuando tú te dejas callar y dejas de orar, dejas de adorar, porque está allí, porque hay problemas, porque hay situaciones, porque después me oye el enemigo, tengo miedo, no sé cómo enfrentarlo. Porque hay muchos que tienen miedo de llegar a Cristo porque dicen, es que no sé si voy a poder con todo lo que viene. Es que tú con tu fuerza no vas a poder. Pero como está el Señor contigo, Él te da la fortaleza para poder vencer, aleluya. ¿Sabe también qué tiene el siervo? Él tiene problemas como que se cansa rápido. Y por eso es presa fácil de los que cazan en manadas, como leones, hienas. Otro que tiene es que expele un fuerte olor sobre él en verano por una sustancia que sale, que emana de él por la feromona. Porque dice que él en su ojo tiene una glándula que sale y expela un olor. Y que eso también le hace presa fácil de los enemigos, de los depredadores. Y por eso es necesario que él encuentre el agua para poderse sumergir y ese olor se vaya. Y poder saciar también su sed. Pero él brama en el verano porque se secan los ríos, los manantiales. Y sabe que el Señor le oye, no le oye. El Señor no dice que Él tiene cuidado de las aves, que Él tiene cuidado de los animales. Ahora cuánto más de ti, de mí, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero a nosotros en el momento de dificultad, de prueba, se nos olvida que ese Dios poderoso nos ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito por nosotros, que derramó su sangre por nosotros. Se nos olvida que Él es nuestro Dios, nuestro sustentador. Se nos olvida que nosotros vinimos a este mundo, fue por Él y vivimos para Él. Y si no vivimos para Él, entonces ¿qué hacemos en esta tierra? Aleluya. Sino para adorar a un Cristo vivo. Yo no sé usted, pero yo adoro y exalto a un Cristo vivo. Yo vivo porque Él vive. Yo respiro porque Él me da el aliento, me da la fuerza, me da la fortaleza para decirle cada mañana, Señor, gracias, porque me pude levantar y ver un día más tu gloria, tu misericordia. Cuando tú empiezas a colocar tu mirada en la circunstancia, se abate tu alma, se entristece tu alma, tu espíritu, y pierdes la fuerza. Ya no sabes ni cómo orar y solamente te tiras de rodillas a llorar.
Pero sabe, el Señor nos recuerda a través de su palabra que aunque el siervo esté perseguido, Él sigue bramando, porque Él sabe quién le va a suplir. Entonces, si ese animal lo sabe, ¿por qué tú y yo, que somos racionales, intelectuales, se nos olvida que tenemos un Dios poderoso? Que tenemos un Dios que dio vida, que ha dado vida y la seguirá dando. Que lo hizo ayer y lo puede hacer hoy. El ser humano es un ser en constante crecimiento y desarrollo. Tiene capacidad intelectual, tiene capacidad de abstracción, es decir, de sacar lo esencial, lo relevante de las cosas, de introspección, de mirar dentro de sí y de poderse analizar. También tiene, aleluya, capacidad de comunicarse. Podemos hablar y expresar lo que sentimos. No somos instintivos, nosotros nos expresamos, nosotros hablamos, pero cuando eso pasa simplemente te encierras y ya no hablas. Ya no quieres decir nada, ni siquiera a tu Dios. No me diga que no, porque es así. ¿Sabe? Te vuelves una persona obstinada. En el momento hasta te llenas de ira, porque estás impotente ante una situación y no sabes qué hacer. Entonces, como no sabes qué hacer, mejor lloras. Pero sabe que aunque nosotros tenemos diferentes personas con las que convivimos, que algunas son fáciles de tratar, de manejar, otras no. ¿Por qué? Porque tienen diferentes personalidades, caracteres, algunos apacibles, dóciles, otros con caracteres fuertes, obstinados, tercos. Pero todos allí están llamados por Dios. Además, hay circunstancias adversas, problemas económicos, familiares, personales, que te llevan a muchas ocasiones a desanimarse, a afligirse, sobre todo cuando estás en el desierto. ¿Acaso el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, qué hizo? Empezó a blasfemar de Dios. ¿Y quién lo sustentaba? No era Dios. ¿Quién lo guardaba? No era Dios. Pero es que el ser humano tiene una capacidad que se le olvida que el que nos sostiene es Dios. Por un momento como que se entorpece, se enceguece de tal manera que ya no razona, sino que solamente ve por la circunstancia, por el problema, por la adversidad, por la situación. Cuando ellos iban en camino a la tierra prometida, no iban mirando que ya no eran esclavos, ya eran libres, ya no los estaba oprimiendo el faraón, no, se les olvidó. Y sin embargo empezaron a acordarse, como dice en Números 11, 5, 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino más que maná ven nuestros ojos. ¿Cómo es posible que se les olvidó que ya no eran esclavos? Se les olvidó que eran personas libres. ¿Cómo vas a extrañar tú que te estén oprimiendo? ¿Cómo vas a extrañar tú porque si te están dando allí la bendición? Cuando tú estás en el desierto, como decía nuestro apóstol Johnny Jr., eso se me quedó grabado. Tú no comes lo que tú quieres. Tú comes lo que te toca, lo que Dios te va a dar. ¿Para qué? Para que tú agradezcas que no es por ti, sino Dios, por su amor y su misericordia. Para que tú te des cuenta y valores todo en todo tiempo. Cuando estés en bonanza, tú valores. Cuando estés en valores, no tengas valores, todo lo que tú tengas, valóralo. Porque hay muchos que empiezan a valorar cuando ya no lo tienen. Incluso a las personas que tienen a su lado, sino cuando ya no las tienen. O se les olvida todo aquello que allí se les dio y prefieren irse tras de los melones, tras de los ajos, las cebollas, sin darse cuenta que allí no está la bendición. Pero es como les digo, o sea, pareciera que no
sé, se le cerrara el cassette. El cerebro como que yo no sé qué pasa allí en el momento de la prueba. Y nos pasa todo. Aquí usted no venga a darse, ay no, a mí no me pasa. Sí nos pasa. Llega un momento en que después ya tú dices, pero ¿qué estoy haciendo? Como que esto no es así. O algo pasa, lees algo, alguien te dice, escuchas la prédica y por fin entiendes que no eres tú, que Dios está haciendo en ti porque Él necesita, ¿verdad?, moldearnos para poder sacar de nosotros lo mejor. ¿Cuántos en el momento no son esclavos del trabajo, de horarios pesados, extensos, fatigantes, y anhelan tener más tiempo para intimidad con Dios? Y cuando el Señor les ofrece ese tiempo, en el momento lo que empiezan es a quejarse. Cuando el Señor te empieza a moldear porque ay, tú le estás pidiendo tiempo y Él quiere sacar lo mejor de ti y empieza a moldearte, que se los olvida en el momento eso y empiezan a quejarse. Quitan la mirada de Dios y la colocan en la necesidad, en la circunstancia, en la enfermedad, en lo que hace falta, y dejas de adorar a Dios. Y te empiezas a adorar a Dios con una queja, alabanza. Necesito, no tengo, van a venir a cortar, no hay para esto, y ahora ¿qué hago? Y lloras, pero no adoras a Dios. Y te paraste de ahí, pero no adoraste a Dios. Olvidando que si te mantienes en Él, como brama el ciervo por la corriente, en el momento te será concedida el agua y serás librado de la muerte. Serás librado de los enemigos, del cazador, porque ¿acaso no libra el Señor al siervo? ¿Acaso su palabra no nos lo dice? De igual forma, cuando no pones la mirada en la necesidad, sino en Él, y le adoras, puedes en el momento llamar su atención. Hay una alabanza que dice que quiero llamar tu atención. Entonces en ese momento tú empiezas a llamar la atención del Señor. Que Él te mire, que Él pueda en el momento verte y mirar que tú, a pesar de, estás ahí. ¿Cuál es tu a pesar de hoy? Y que lo dejas de un lado y empiezas en el momento a adorarle a Él. Es necesario que cuando estés en aflicción puedas beber y sumergirte en la fuente de agua de vida. Jesús es ese río y ese manantial de vida eterna, que puede calmar tu sed, que puede ahuyentar los enemigos, que puede quebrantar las cadenas, los candados de hierro, que puede abrir las puertas. Solamente adora a Dios aunque sientas un nudo en la garganta. Deja que ese nudo se quite y sigue adorando a Dios. Y verás cómo se van las cargas. Cuando el siervo no encuentra agua, se roza su cuerpo contra los lirios. Así ese olor se va y también es librado de los enemigos. Jesús es el lirio de los valles. Y cuando nos impregnamos de Él, de su aroma, expelemos un olor fragante. Pero cuando por el contrario tú no estás en intimidad con Él y estás en aflicción, con grandes cargas, tu humor cambia. Tu olor es más fuerte. En el momento parece que como que sientes hasta en... Usted sabe así, y empieza a cepillar, pero está cargado. ¿Qué es lo único que nos puede ayudar? Ir ante ese lirio. ¿Dónde está? En Cantares 2:1 nos dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Acuérdate de tu Dios. No dejes que la circunstancia, el problema, te hagan olvidar de que tú eres libre porque tú se lo pediste a Dios. ¿Cuántos no han llorado a Dios con un empleo diciendo es que este empleo no me deja? Y cuando viene el Señor y ay, es que ya no lo tengo, es que no sé por qué, pero ¿cuál es tu oración? Es que hay muchos que oran y no se dan cuenta ni lo que oran. Y cuando Dios le da la respuesta, entonces, ay, pero tú no lo pediste. Pero entonces ni siquiera oran con entendimiento.
Por eso es que dice, tienes que saber qué le vas a pedir al Señor. Porque hay muchos que piden y piden mal. Y no nos dice la palabra, no lo dice la palabra en los evangelios. Así como la vida de un siervo depende del agua, así nuestras vidas dependen de Dios. A veces cuando tienes sed no puedes determinar lo que estás buscando, pero recuerda que fuimos destinados para conectarnos con Él. Que la enfermedad, la aflicción, la necesidad no te aparte de Él. Si estás sediento, quizás estás tratando de buscar satisfacción a tus necesidades en el mundo, porque no es la voluntad de lo que Dios tiene para ti, esa voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros. En el mundo buscando un empleo que te saca, llegó, ese es, pero ya no tienes tiempo para venir a la iglesia. Te colocan turnos que tú ni te imaginas, que parece que te los cambian y te los cambian justo el día que te toca venir al servicio. Entonces son situaciones que tú tienes en el momento que entregar a Dios y saber cómo orar. Quizás en el momento confías más en la medicina que en el dueño de ella, en lo tangible, en lo visible, y te olvidas de Él. En ese ser invisible, pero que está allí, que sí está allí, que sí existe. ¿Y porque Él existe? Nosotros existimos. En el momento no estás allí en esa relación duradera con Él, sino que por el momento es algo momentáneo, es algo pasajero. No dedicas el tiempo a Él. Si no te saca, y el enemigo va buscando la manera. Y cuando vienes a ver, antes tú, pero si yo antes adoraba, antes yo oraba, yo antes hacía esto, y ahora de un momento a otro estoy tan cansado, que ya no lo hago. Simplemente me acuesto y la oración del minuto de Dios. Señor, tú sabes que estoy cansado. De pronto un día, pero todos los días. El Salmo 42:11, puede leerlo ahí a través de su Biblia. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando esté así, háblese. Háblele a su corazón, háblese. ¿Por qué te vas a abatir? Y dice su nombre. Si Dios está conmigo, si Dios lo dice en su palabra, ¿por qué me voy a turbar? Si Dios me ha dicho, Dios me prometió, y empiezas a decir las promesas. Pero si te olvidas hasta de leer la Biblia, no te vas a acordar de ellas. Pero cuando tú estás ahí, el Señor está viendo que en realidad tú lo estás colocando a Él en el lugar que debe estar y no en el lugar que tú crees. La depresión es una de las enfermedades emocionales más comunes que hay en este momento. Si se da cuenta, está la depresión por un lado y por el otro está el cáncer. Es algo que uno dice, wow, esto está aumentando. Y deprime, y hay ansiedad, y hay angustia. Pero sabe que cuando nosotros bajamos emocionalmente, toma lugar. Parece que aumentara. Pero cuando tú estás allí, confiado, confiada, orando, adorando, creyendo en Dios, ¿sabe qué? Eso es un antídoto contra toda enfermedad. Porque tú estás, pese a las circunstancias, a pesar de, orando y adorando a ese Dios poderoso. Un antídoto contra ellas también es meditar en la bondad de Dios para con nosotros. Tienes que dejar de pensar un momento en tu situación presente y esperar y creer y mirarle a Él. Porque es como si llenara toda tu mente, tu pensamiento, y ahora te ves y empiezan a llegar una serie de pensamientos, de ideas, y esto va a pasar, y ahora cómo voy a hacer, y fulano, o sea, mejor dicho, pasó todo menos, Señor, tú tienes el control. Tus pensamientos se enfocarán en la habilidad y capacidad de Dios a ayudarte cuando te enfocas en Él. Y no en tú ayudarte a ti mismo. Porque a veces queremos ayudarnos a nosotros mismos y Dios te deja. Bueno, vamos a ver hasta dónde va a llegar.
Pero cuando por el momento tú te acuerdas de que Dios está allí, entonces Él te ayuda. ¿Cuánto le duró al pueblo de Israel? 40 años. Que no te demores 40 años en darte cuenta de que es Dios, en caer. Oye, sí. Si Él nos sacó de allá, nos libró de Faraón, nos libró del Mar Rojo. Bueno, ¿cuánto no hizo el Señor? Para demostrarle a ese pueblo, terco, obstinado, que Dios estaba con él y que realmente lo amaba. De igual forma el Señor hace con nosotros, nos recuerda hoy, una vez más, acuérdate de Él, como decía la alabanza. Acuérdate. Y en el momento el adorador le dice, acuérdate, alma mía, de Él, de adorarle a Él, de clamarle a Él, porque Él tiene la respuesta. Tu respuesta no está en ninguna otra parte, sino en Dios. Y Él te guía hacia dónde tienes que ir, a quién tienes que tocar, cómo te vas a mover. Y parece que todo empieza a cambiar. Y de un momento a otro ya no ves gris, ya se empieza a ver azul, rosa, verde. Empiezas a mirar los colores que antes no veías. Porque aunque estuviese el sol más radiante, para ti estaba opaco. Porque los días y las horas son iguales. Pero entonces tú empiezas a decir, ay, hoy el sol está radiante. Ay, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y no como el enemigo quiere que las veas. Hoy empieza a mirarle a Él. Un corazón desanimado es un corazón decepcionado de lo que está viviendo. Del problema, la situación, la enfermedad, lo que sea. Por eso no podemos dejar que en el momento eso llegue y esté allí en nuestro corazón mucho tiempo. Porque ahí es donde se crean raíces. Y llega la amargura. Y es cuando dices, no, pero ya aquí no tengo nada. Es que yo creo que lo mejor es, me voy a buscar suerte voy a buscar otro médico. O sea, empiezas a moverte por ti mismo y no en esperar en Dios. En la búsqueda por conocer a Dios y escuchar el tono de su voz, debemos admitir que no estamos satisfechos con la experiencia actual. Una cosa es que tú ores a Dios y otra cosa es que tú en el momento simplemente te quedes allí como acomodado en esa situación. No, nosotros necesitamos proclamarle a Dios que esta experiencia, Señor, no es grata para mí. Pero yo sé que tú estás conmigo y empiezas. Porque una cosa es la situación y otra cosa que tú te sientas con ella. Obviamente tú y el Señor sabe. Y al momento de tú hacerle ver lo contrario, eres como si fueras hipócrita. Porque es mentira, tú no estás satisfecho en esa situación. Y por decírselo tú no estás mal. Pero el problema está en poner solamente la mirada en esa situación. Háblate y dite a ti mismo que debes creer y no dejes que las circunstancias visibles, esas decepciones pasadas, moldeen tu fe de forma negativa. Porque entonces tú piensas que tienes fe, pero no es la fe que Dios quiere que tú tengas, sino que te estás moviendo según lo pasado, según lo vivido, según glorias pasadas. Y hay muchos que se mueven solamente en ella y se quedan como ahí. No, tú necesitas seguir. Necesitamos avanzar. La desilusión y el miedo al fracaso son formas negativas de fe. Hay muchos que no se mueven porque dicen, ay, es que no puedo. ¿Qué hacía Jeremías? Jeremías le decía, Señor, es que yo no voy a ir. Él le decía, ves y háblale, yo te envío. Yo soy quien va contigo, yo te voy a decir qué vas a decir. Y él decía, no, soy un niño, no sé hablar, ¿yo para qué voy a ir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a manejar? Pero recuerden que el fracaso es el miedo a no enfrentar eso que está ahí en el interior nuestro. Porque está dentro de ti. El Señor está viendo en ti algo y tú estás viendo otra cosa. El Señor está viendo, este es mi vaso de honra, el que yo voy a usar porque sé que tiene lo necesario para
Pero tú estás diciendo, no, tengo miedo, me duele, estoy cansado, es que. Y esa es una forma negativa de fe. Hoy necesitamos despojarnos de eso que nos hace alejar del propósito de Dios, de eso que nos aparta de lo que Dios tiene para nosotros, de eso que no te deja ver que Dios tiene algo más grande para ti, algo mayor. Que la necesidad no te aparte del propósito de Dios. Acuérdate de su palabra. Dios nos las dejó con un propósito, que nosotros pudiésemos escudriñarlas, porque en ellas parece que hay palabra de vida. Colóquese en pie. Y en esta mañana empiece allí a hablar con Dios. Empiece allí a recordar quizás qué cosas has dicho, has hecho, has pensado que no es lo que Dios quiere en ti. ¿Qué es lo que está allí que no te ha dejado avanzar? ¿Qué es lo que está allí que no te ha dejado que el propósito de Dios se cumpla? ¿Qué es lo que está ahí que ha dejado entorpecer el propósito de Dios? Por causa no de Dios, sino tuya. De pronto de tu hablar, de tu pensar, de tu actuar, porque hay muchos que actúan y después piensan. Hablan y después es que van a meditar. Y no se puede llorar sobre aguas derramadas.